Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Irán cesa los nuevos ataques contra Israel, pero advierte que los reanudará si el ejército israelí mantiene su ofensiva contra Líbano. Mientras, la Casa Blanca informó que Trump llamó a Netanyahu, quien en las últimas horas ha anunciado una contención de la ofensiva contra Teherán. En Perú avanza el recuento de los resultados de la segunda vuelta presidencial con una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, pero con el 93,9% de las actas escrutadas, el izquierdista ya superó a la derechista de Lima. En Bolivia, cuando se cumplen 7 meses desde que asumió el poder, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley que le permitiría declarar el estado de excepción y desplegar a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional frente a las protestas y bloqueos antigubernamentales. Les cuento que en nuestra crónica diaria En Contexto, en esta ocasión revisamos la importancia de la geopolítica en el manejo de este Mundial de Fútbol. Más allá de figurar como la mayor fiesta deportiva en torno al fútbol, nos preguntamos qué factores de confrontación diplomática entre Estados Unidos y naciones como Irán juegan un papel crucial en este certamen. Enseguida lo vemos con nuestra compañera El Mariángulo. Iniciamos con noticias de Medio Oriente. Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron el cese de los recientes ataques contra Israel, pero amenazan con reanudarlos si el ejército israelí mantiene la agresión contra el territorio libanés. Mientras, en un comunicado emitido por vídeo, el primer ministro israelí, que recibió otra llamada de Donald Trump, ha anunciado que contiene la ofensiva contra Teherán, pero que la guerra no ha terminado. Un posible cese de hostilidades a la vista en Medio Oriente. Tras el recrudecimiento de los ataques entre Irán e Israel el domingo y este lunes, hay señales de una desescalada. La República Islámica anunció el fin de sus ataques contra Israel, según sus fuerzas armadas, aunque especificó que los reanudaría si el ejército israelí continuaba atacando Líbano. Según Teherán, Washington es el responsable de la escalada militar. Estados Unidos tiene la responsabilidad directa en cualquier acción que el régimen sionista lleve a cabo en relación con la violación de la paz y la seguridad regionales contra Irán. Minutos antes, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que ambas partes debían cesar inmediatamente sus enfrentamientos y añadió que estarían buscando un alto el fuego inmediato. Ambas partes, Israel e Irán, buscan alcanzar un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz siguen en curso, salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino. El bloqueo se mantendrá en vigor con plena vigencia y efecto hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Las cosas deberían avanzar rápidamente. Por su parte, Israel dijo que detendría sus ofensivas contra objetivos iraníes, de acuerdo a una declaración recogida por el medio israelí Canal 12, que citó a un alto funcionario. Sin embargo, matizó en que el fuego continuaría sobre Líbano. Esto cuando la oleada de misiles iraníes fueron lanzados en respuesta a los bombardeos de Israel contra los suburbios de Beirut el domingo. Una de las condiciones de la República Islámica para un alto el fuego es que el ejército de Israel deje de bombardear suelo libanés. Una línea roja ante la que la parte israelí, de momento, parece no ceder. Y ante este panorama en Israel, los hospitales, aeropuertos y escuelas se preparan para un recrudecimiento eventual de la guerra con Irán. Las autoridades sanitarias han decidido enviar los enfermos a instalaciones subterráneas. Algunos colegios han decidido dar sus clases de forma virtual y las aerolíneas operan con restricciones. Diego Bazzani nos amplía. Los israelíes exacerban su estado de alerta en medio de la nueva escalada con Irán. Tras el intercambio bélico entre las Fuerzas Armadas del gobierno Netanyahu y los ayatolás de Irán, los hospitales israelíes trasladaron a los pacientes a instalaciones subterráneas de forma preventiva, una operación logística que ha sido realizada por los servicios sanitarios durante los anteriores ataques a gran escala enviados desde la República Islámica, ahora llevados a cabo nuevamente por el Ministerio de Salud. El director general del Ministerio de Salud instruyó a los hospitales a actuar según directrices de aislamiento, descender a niveles subterráneos y movilizar el personal necesario para un rápido paso a emergencia, junto con una movilización paralela de las fuerzas de defensa para asistir a los hospitales. Los ataques iraníes provocaron retrasos en el tránsito aéreo de los principales aeropuertos del país. Algunos viajeros esperan salir de Israel lo antes posible, ante el temor de que haya nuevos ataques y se cierre el espacio aéreo de forma indefinida.
De hecho, anoche cuando empezó todo estábamos muy preocupados por si se cancelaba el vuelo, pero ahora volvemos a estar muy contentos y vamos a disfrutarlo. Sin ningún tipo de miedo, solo alegría y la suerte de poder ir, volar y disfrutar y de poder hacerlo antes de que se cierre el aeropuerto. A su vez, el sistema educativo también se prepara para una eventual prolongación del choque militar con Irán. Preventivamente, algunas escuelas han optado por hacer sus actividades de forma virtual, aunque el gobierno ha anunciado que las actividades presenciales retornarán el martes. Las estimaciones del gobierno señalan que el 40% de las instituciones educativas israelíes carecen de accesos adecuados a refugios. Cambiamos ahora completamente de información. En Perú se ha materializado ya el cambio de tendencia que veníamos anunciando. El izquierdista Roberto Sánchez ya supera a la derechista Keiko Fujimori en el recuento de los resultados de la elección a la segunda vuelta presidencial de este domingo. Ahí lo ven en sus pantallas. Tenemos la información que nos ofrece en estos momentos la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Y vemos que con el 93,941% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez se sitúa a la cabeza de este escrutinio con el 50,012% de los apoyos frente al 49,988% de Keiko Fujimori. A la práctica vemos que esta es una diferencia, si no me equivoco, en la operación rápida de unos 4.000 votos de diferencia. Veremos qué acaba dando estos 6 puntos que quedan todavía, 6 puntos porcentuales de actas que quedan por escrutar. De todas formas, conectamos en estos momentos con nuestro corresponsal en Lima, con Francisco Zacarías. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo se explica este cambio de tendencia? Buenas tardes. La explicación es muy sencilla. La Oficina Nacional de Procesos Electorales está contabilizando los votos que provienen del centro del Perú y también del sur de las regiones de Cusco, Ayacucho, Puno y también de la región sureña de Tacna, frontera con Chile. Esto está siendo contabilizado de estas regiones, digamos, estos lugares de lo que Pedro Castillo y también Roberto Sánchez han estado denominando el Perú profundo. Son lugares donde Keiko Fujimori no cuenta con mayor respaldo. Hay que señalar que el respaldo, el apoyo que tiene Keiko Fujimori es en Lima, en las ciudades costeras de la franja costera del norte del Perú, algunas regiones de la selva. Entonces es lo que se está revirtiendo ahorita, tal cual lo habían adelantado las compañías encuestadoras en sus conteos rápidos. Ellas ya le habían dado el triunfo a Roberto Sánchez. Es así que esto se está viendo reflejado en el mecanismo que está empleando la OMPE. Ahora, muchos ciudadanos entran en suspicacia. ¿Cómo así es posible que compañías encuestadoras usando la misma tecnología y un, digamos, muestreo, le dicen el sistema reflejo, que es un espejo de las actas, puedan tener una rapidez y mayor precisión que el organismo electoral que tiene las cifras oficiales, tiene toda la infraestructura, tiene toda la tecnología y todo el presupuesto que le ha estado brindando el Estado peruano? ¿Cómo es que unas empresas peruanas que son terceros en esta situación puedan tener mayor prontitud y mayor asertividad para hacer el conteo y no los organismos electorales propiamente del aparato estatal peruano? Otro detalle que hay que tener importancia también es que ha habido un ausentismo de ciudadanos, 6.394.444 peruanos que no acudieron a votar. Y además hay errores que han cometido el equipo de Fuerza Popular. Ellos cometieron a través de una entrevista que el candidato a vicepresidente Miguel Torres cometió el error de admitir que el fujimorismo había hecho un gran esfuerzo para retirar a Pedro Castillo del poder. Miguel Torres en una entrevista reconoció que había existido coordinaciones tanto desde el Congreso con la Fiscalía, la policía y algunos periodistas para sacar del poder a Pedro Castillo. Esto fue profundamente recibido con mucho desagrado por los simpatizantes de Pedro Castillo que han apoyado en esta jornada electoral a Roberto Sánchez.
Francisco, y precisamente ante este panorama que nos comentas, ¿no? con todas estas suspicacias que señalas, se espera una pronta oficialización de estos resultados. Como decíamos, quedan 6%, 6 puntos porcentuales, aproximadamente 6% de las actas solamente por revelar. Efectivamente, y esta situación va a tender a polarizar mucho más al Perú porque hay un sector de la población que está con Keiko Fujimori y ella apelando, lo que dicen los analistas, al miedo hacia lo que eran las propuestas iniciales, tanto de Roberto Sánchez como de alguno de sus acompañantes, como Antauro Mala, que es un personaje radical de la izquierda de este país, que proponían la estatización de empresas, la realización de una nueva constitución que cambie todo el sistema económico del país, entre otras cosas. Generaron diversos tipos de miedos en la población y polarizaron más a este país, dividido entre la izquierda y la derecha, los que están a favor de Keiko Fujimori, los que están en contra del fujimorismo, y ahora esta situación en la cual tenemos a un presidente a punto de ser elegido, nombrado, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones haga el cómputo final, si es que se confirma esta proyección de que Roberto Sánchez ganaría la segunda vuelta electoral, tendríamos nuevamente a una personalidad del país que está en una situación complicada con la justicia, porque también hay una investigación que la justicia ha iniciado a un juicio contra Roberto Sánchez y podría ser utilizada por sus adversarios para someterlo a un eventual proceso de vacancia presidencial. Francisco, pues seguiremos de cerca lo que viene ahora en Perú, pendientes de momento de cómo se acaban de materializar estos resultados. Seguiremos conectando contigo. Muchísimas gracias. De Perú vamos a Bolivia porque este lunes, cuando se cumplen exactamente 7 meses de su toma de posesión, el presidente Rodrigo Paz promulgó ya la ley de estado de excepción que le permitiría, si la decreta, desplegar el ejército en territorio nacional. El Congreso aprobó este domingo la ley en el contexto de la prolongación, ¿no?, de las protestas y bloqueos antigubernamentales impulsados, entre otros, por la Federación de Campesinos Tupac Katari y por la Central Obrera Boliviana, que denuncian su exclusión en las decisiones de un gobierno al que apoyaron en 2025. Nos amplía Martín Bustamante, nuestro enviado especial. El presidente Rodrigo Paz Pereira ya quedó facultado para finalmente poder decretar este estado de excepción. Luego va a necesitar la aprobación del Pleno de la Asamblea Legislativa. Y esto, claro, todavía no está en vigencia, ¿sí? Tiene la posibilidad de hacerlo, pero no quiere decir que efectivamente lo vaya a hacer. Durante esta presentación, durante esta firma, brindó también un breve discurso el presidente, donde repitió muchísimas veces la palabra narcoterrorismo, en línea con la narrativa de Washington, claramente, y al mismo tiempo le envió un mensaje a los movimientos sociales, les dijo que la mano está tendida y que también existe la posibilidad de poder establecer un diálogo, pero les advirtió que no le hagan caso a lo que él llamó infiltrados, ¿sí? Infiltrados del narcoterrorismo. Al mismo tiempo, hay juristas, hay opositores, como el vicepresidente Edman Lara, o también el opositor Andrónico Rodríguez, por supuesto los manifestantes, juristas que rechazan esta ley, dicen que tiene fuertes inconvenientes y que está en contradicción con la Constitución Política del Estado y con las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fundamentalmente porque otorga esta posibilidad de establecer una presunción legal, ¿sí? que pueda tener un beneficio legal aquel que está ejerciendo el procedimiento represivo y que después tenga beneficios procedimentales, que no tenga que rendir a la justicia, tanto quien está ejerciendo el Estado como quien está al frente de la policía y de las fuerzas de seguridad. Además, está la posibilidad de que se extienda ese periodo de excepción y eso también genera, en algún sentido, una complicación o una crítica por parte de estos sectores porque consideran que también lleva a que no haya una autorización inmediata por parte
del Pleno de la Asamblea. Eso también genera unas cuantas críticas, y al mismo tiempo el otro hecho que llama la atención por parte de estos sectores es que mientras esté en ejercicio este periodo de excepción, se van a poder detener personas hasta 8 horas, pero dicen que no están claras cuáles son las causales para llevar adelante estas detenciones. De todas maneras, habrá que esperar, como decía antes, si efectivamente el presidente de la República termina decretando este estado de excepción. Bien, pendientes de Bolivia, vamos ahora con En Contexto. Y está en el estudio el María Angulo. El María, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. Empezamos esta crónica de la semana en que se va a inaugurar ya este Mundial de Fútbol 2026, hablando precisamente de la geopolítica de este certamen deportivo. Así es, Rosa. De hecho, tenemos que hablar de este tema y es inevitable porque la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es solo el torneo de fútbol más grande de la historia, sino también un reflejo de las tensiones políticas que vive el mundo. Y si hablamos sobre este tema, es inevitable mencionar al presidente estadounidense Donald Trump. ¿Por qué? Porque nada en este certamen deportivo es al azar, y detrás de los partidos en Estados Unidos, en México y en Canadá se escondería un complejo tablero político. A la luz de los expertos, Trump se ha encargado de politizar el Mundial a tal punto de aumentar la presión interna en Estados Unidos con el objetivo de promover la que es descrita como su agenda nacionalista. Esto mediante el incremento de los controles migratorios como parte esencial de su retórica, así como también elevar las fricciones con Irán e incluso amenazar con el eventual retiro de ciudades sedes de los encuentros deportivos por disputas sobre el control del orden público en puntos, Rosa, que han sido históricamente bastiones demócratas y que se han opuesto, han presentado resistencia a alguno de los planes de gobierno de Trump a poco del inicio de este mundial. Más adelante seguiremos abordando cuestiones de política interna en el contexto de este mundial, pero hablemos ahora en particular de esta guerra en Medio Oriente, tal y como nos la señalabas tú en estas imágenes. ¿Cómo afecta la tensión, por decirlo así, entre Irán y Estados Unidos a este acontecimiento deportivo? Bueno, Rosa, si bien la incidencia de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en este mundial se muestra como uno de los mayores desafíos en materia de diplomacia. Hemos visto cómo justamente la participación de la selección iraní ante las confrontaciones bélicas, la guerra que se libra en Medio Oriente y los ataques estadounidenses e israelíes contra ese territorio llegaron incluso a poner en duda la participación de este equipo en el certamen deportivo que iniciará, como bien lo decías, este jueves. Y como en medio de este contexto de presiones crecientes, la solución que en su momento encontró la FIFA ante los intentos de Donald Trump de frenar la participación de dicha selección en el Mundial y de que estos entrenaran en territorio estadounidense fue recibirlos en territorio mexicano y trasladarlos desde un campamento establecido en Tijuana hacia Estados Unidos únicamente cuando haya que jugar los partidos que les corresponden. En medio de este panorama, incluso las delegaciones iraníes que buscaban respaldar a sus jugadores en Estados Unidos han enfrentado dificultades de acceso al país, esto debido a bloqueos a los visados y también al endurecimiento de las políticas de viaje a Estados Unidos, que ha sido, Rosa, llamado como el método del muro de las visas y que afecta a cerca de 75 países. En este panorama, tal como lo han indicado analistas, este mundial es atravesado por la guerra que está en curso en Medio Oriente y en esta Trump es un factor determinante, si no el más crucial, en referencia a lo que está pasando en esa parte del mundo. Y precisamente por la guerra que libra en Ucrania, la FIFA ha vetado a Rusia, ¿no?, de participar en el Mundial de Fútbol. Cuéntanos, ¿cuáles son las reacciones y las críticas a este veto? Rosa, lo que cuestionan los expertos acerca de este tema es algo que catalogan como el doble rasero diplomático ejercido por parte de la FIFA al excluir, como bien decías, a la selección de Rusia del torneo deportivo a causa de la guerra en Ucrania iniciada
recordemos, desde el mes de febrero del año 2022. Pero como pese a ello otras selecciones, como por ejemplo la de Israel y la de Irán, sí pueden jugar en la Copa, a pesar de permanecer inmersas en la creciente crisis que vive Medio Oriente. Sobre esto, la FIFA ha argumentado que no ha suspendido la participación del equipo de Israel porque su organización funcionaría en sí solo como una entidad que no podría resolver ningún problema geopolítico, lo cual es interpretado por los analistas como un trato desigual, como un trato dispar. Esto en un contexto en el que la expulsión de la selección rusa se dio en su momento por la presión masiva y por el boicot ejercido también del lado de federaciones europeas como por ejemplo la de Suecia y la de Polonia. Claro, un doble rasero que se ha criticado también a certámenes como Eurovisión o también al Comité Olímpico Internacional. Hablamos precisamente del uso del deporte para, digamos, mejorar, ¿no?, la imagen de un país, lo que se llama sport bashing. Así es, de hecho cuando hablamos del sport washing hablamos de ese mecanismo que es descrito como el lavado de la imagen de un país o de una organización a través del deporte. Es decir, se trata de una especie de estrategia de propaganda en lo que vemos la manera en la que algunos gobiernos o empresas aprovechan en sí el atractivo y la atención que generan escenarios como la Copa Mundial de Fútbol para limpiar su reputación y desviar la atención de casos rosa de abusos a los derechos humanos o también de corrupción. En este contexto hay que señalar casos históricos, como por ejemplo lo sucedió en el año 1936, en otro escenario que fue el de los Juegos Olímpicos en Berlín, que se dieron bajo la Alemania nazi, o también el Mundial de Argentina que se dio en el año 1978 bajo la dictadura militar, y más recientemente el caso del Mundial de Qatar 2022, en el que la nación fue señalada de haber usado la Copa Mundial de Fútbol para posicionarse geopolíticamente y así, Rosa, diversificar también su economía. Pues volvemos ahora a la Copa del Mundo que empezará esta semana, atravesada por esta política migratoria agresiva, ¿no?, de Donald Trump. ¿Cómo afecta precisamente este contexto a la celebración que supuestamente debe ser este certamen para los aficionados al fútbol? Este es un punto clave, Rosa, porque en efecto las políticas migratorias de la administración del presidente estadounidense Donald Trump han enfriado de alguna manera ese ambiente festivo característico del Mundial de Fútbol. De hecho, en el marco de este evento en México fue creada una asamblea que es denominada como Asamblea Anticopa del Mundo, que reúne a activistas que reclaman respeto por los derechos de los migrantes y también mayor respaldo a las operaciones de búsqueda de desaparecidos en territorio mexicano. En lugar de la inversión de tantos recursos para un despliegue para vestir a la capital mexicana con insignias propias del Mundial. De hecho, vale la pena que escuchemos lo que indicó una de sus miembros, que ha sido identificada como Natalia Lara. Veamos lo que explica. Estas intervenciones son la contranarrativa hacia el gobierno, diciendo que no somos una fiesta mundialista hospitalaria, somos un pueblo saqueado que está siendo intervenido por un maquillaje mediático que es la FIFA, y por eso estamos aquí de este bajo puente de la resistencia, anunciando pues que seguimos resistiendo frente a todo este despojo. Así las cosas, aunque el fútbol sigue siendo un motivo de fiesta y de diversión para muchos, en algunos territorios de México el Mundial solo acentúa, Rosa, el desequilibrio social y de poder y abre también de nuevo el debate acerca de la incidencia de la geopolítica en la Copa del Mundo. María, pues muchas gracias por acercarnos esta perspectiva en la crónica de hoy de En Contexto. A ti, Rosa, por recibirme. Gracias. Breve pausa, enseguida regresamos.